Fíjense, acá tienen la marca de emisión, en este caso, que es la hojita de perejil. Y como tipología en el reverso, fíjense, este real es de Burgos, de la ceca de Burgos, con la B, tienen las llamadas divisas galantes de Fernando e Isabel. Y estas divisas son el yugo y las flechas, el haz de flechas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, llegamos a la última clase que vamos a dedicar a España y también a la penúltima clase de la currícula, al menos penúltima clase curricular del seminario. La última clase va a ser también dedicada a la península ibérica, a Portugal. Y esta clase, que va a tratar de la moneda castellana en la Edad Moderna, la vamos a dividir en tres. En esta primera parte vamos a ver las acuñaciones de la Real Pragmática de Medina del Campo de 1497, las modificaciones que van a hacer sobre el sistema monetario creado por esta disposición bajo Carlos I y su hijo, Felipe II. En la segunda clase vamos a ver los Austrias menores en el Reino de Castilla, y en la tercera parte de esta clase, que va a ser subida, como les digo, en 3 módulos, vamos a decir. En este tercer módulo vamos a ver las secas hispanoamericanas, las acuñaciones para América, y luego las distintas secas hispanoamericanas, brevemente, por supuesto, porque es un tema bastante complicado, pero con eso ya vamos a completar lo que es la moneda castellana en la Edad Moderna. Justamente con los reyes católicos que van a reinar sobre la España unida, y sobre todo con la conquista de Granada en 1492, culmina para la península ibérica y para el Reino de Castilla, sobre todo, la Edad Media. Del mismo modo, con los viajes de descubrimiento al Nuevo Mundo de Cristóbal Colón, que van a ser justamente auspiciados por los Reyes Católicos, podemos decir que a nivel mundial ya definitivamente termina la Edad Media. Y podemos entender también que con la Real Pragmática de Medina del Campo de 1497, termina para Castilla la historia monetaria medieval y empieza la historia monetaria moderna. Antes que nada, digamos que una Real Pragmática era una forma de decreto real que, como vamos a ver en esta clase, la mayor parte de los cambios importantes que se van a introducir en el sistema monetario van a ser introducidas justamente por este medio, es decir, a través de reales pragmáticas. La que nos ocupa acá va a ser dada por los Reyes Católicos en la ciudad de Medina del Campo, que era un centro comercial muy importante, una plaza de mercado muy importante de Castilla, y va a tener la fecha 13 de junio de 1497. Y va a ser muy importante porque va a establecer el sistema monetario que, con algunos ajustes, va a continuar en uso en Castilla durante muchísimos años. Esta disposición, la pragmática de Medina del Campo, marca un cambio muy importante porque va a sustituir la dobla de origen musulmán, la dobla de oro, que hasta entonces había sido la moneda estándar o base del sistema monetario en oro para el Reino de Castilla, por el ducado de oro de estándar veneciano, que era la moneda internacional de oro fino europea. Y esto marca una reordenación económica y geopolítica para el Reino de Castilla, más hacia Europa y más hacia el Mediterráneo. Mediterráneo en el cual el Reino de Aragón, ahora unido al Reino de Castilla por el matrimonio de ambos soberanos, en buena medida ya era un actor importante. Bueno, ahora básicamente España va a reordenar en buena medida su política y su economía hacia el Mediterráneo, sobre todo Italia también, ¿no? Región en la cual justamente el Reino de Aragón ya había sido en el siglo anterior un actor muy importante. Pero también las alianzas matrimoniales concertadas por Fernando para sus hijos con Isabel, con los hijos de Maximiliano I de Austria, que va a ser el emperador, el Sacro Romano Emperador, Maximiliano I, muestran también un cambio en la visión geopolítica por parte de la corona unida de Castilla y Aragón. Y esto nos habla de la visión política que tenía Fernando, que en mi opinión es un personaje mucho más trascendental que su esposa Isabel, porque en buena medida, fíjense que incluso Fernando el Católico, va a ser el modelo del príncipe de Maquiavelo, nada menos, ¿sí? Un gobernante moderno. Verdaderamente ciertamente, Fernando es una de las figuras centrales del cambio de siglo, del siglo XV al siglo XVI, y uno de los gobernantes claramente más arquetípicos de los comienzos de la Edad Moderna. Vamos a los detalles entonces. Ya Juan II, el padre de Fernando, había introducido para Aragón y Valencia el ducado. En 1483, Fernando además creó el Excellent valenciano y el Principat catalán, que eran también otras formas de ducados. Dado que, al igual que el triunfo siciliano,
todas estas monedas estaban basadas en el estándar del, como les dije, ducado veneciano. Esto ya indica un proyecto de unificación monetaria comenzando por la unidad de oro de la corona aragonesa. La Real Pragmática de Medina del Campo va a crear una nueva moneda, el Excelente de la Granada o Ducado, en paridad también con el ducado veneciano. Además, se crea el doble y el medio ducado. La talla oficial del ducado, en metrología castellana, es 65 1/3 piezas por marco de oro del estándar castellano usual, que son 23 3/4 quilates. Esto rinde unos 3,52 gramos de oro, 989,583 milésimas. Y su valor de curso va a ser de 375 maravedís, contra los 485 maravedís de la anterior moneda de oro, el castellano, que como recordarán era una moneda más pesada, que estaba basada, como las anteriores monedas castellanas, obviamente en la dobla almójade. Tanto el doble ducado como el ducado llevan ahora la leyenda de reverso que antes llevaba el doble castellano, sub umbra tuarum alarum protege nos, generalmente abreviado, mientras que las fracciones del ducado llevan la leyenda matrimonial que antes aparecía justamente en el castellano, que es la leyenda que hace referencia a la unión matrimonial de las dos coronas. Quos Deus conjuncit, nemo separet. A aquellos a quienes ha unido Dios, nadie los separe. Se conocen además de los dobles ducados, piezas múltiples de 4, 10, 20 y 50 ducados, conocidas como excelente de 4, de 10, de 20 y de 50. Pero estas monedas obviamente son muy raras. Por su parte, el ducado y su doble van a continuar acuñándose sin cambio a nombre de los reyes católicos hasta la reforma del oro del año 1535. Digamos que existe una anomalía entre las tipologías asignadas por la Real Pragmática a las distintas denominaciones y las efectivamente acuñadas. Esto hace pensar que el nombre excelente estaba al principio reservado originariamente para el doble ducado y que luego esto fue modificado, o al menos fue modificado en la práctica de las casas de moneda. En plata se va a acuñar el real con talla de 67 piezas por marco castellano, de plata 11 dineros 4 granos. Esto rinde unos 3,43 gramos de plata 930 milésimas. En anverso, los reales llevan el escudo unificado de ambos monarcas con las posesiones combinadas y coronado. Castilla-León, Aragón-Sicilia, con la Granada ahora. Y en reverso, el yugo y el as de flechas, que son las llamadas divisas galantes de ambos monarcas. Ya vamos a explicar el significado de estas divisas galantes cuando, justamente en la parte, entre comillas, en vivo de esta clase, analicemos un poco la tipología de estas monedas. La leyenda es la titulatura de ambos monarcas, comenzando obviamente por el anverso y concluyendo por el reverso. En adición a los reales, se acuñan en plata también medios reales y cuartos de reales, ambos con la misma tipología, esto es, el yugo en anverso y el as de flechas en reverso. Y también, inicialmente, octavos de real de plata, que son muy raros, que llevan las iniciales de Fernando e Isabel en cada una de sus caras. Cosa notable, estas monedas son de forma cuadrada, como los antiguos dirhams nazaríes. Parece ser como uno de los últimos resabios de la moneda islámica, digamos, en la moneda española moderna. Con la pragmática de Medina del Campo de 1497, el curso del real fue elevado de 31 a 34 maravedís. Esto, en realidad, lo que refleja es el cambio de la ratio, de la relación de valor entre el oro y plata, que básicamente está motivado en el aumento del valor de la plata. Mientras que inicialmente la plata venía bajando de valor gracias al descubrimiento de las grandes minas de plata de Europa Central, sobre todo Sajonia, Bohemia, etcétera, que estudiamos justamente en las clases que dedicamos a Alemania, con la llegada de las primeras remesas de oro desde América, por la conquista y sobre todo, bueno, por los viajes de Colón primero que nada y luego más tarde por las conquistas de las grandes civilizaciones nucleares americanas, esto va a producir una caída del valor del oro, con lo cual, con respecto a la plata, con lo cual va a haber un aumento del valor de la plata. Por eso esta corrección en la definición en términos de maravedís para el real. La tipología del real, su medio y su cuarto, como les digo, el octavo es muy raro porque va a dejar de acuñarse poco después de su introducción, se mantuvo sin cambios hasta la pragmática de nueva estampa de Felipe II del año 1566.
Si bien, entrado el siglo XVI, van a comenzar a incluirse, como vamos a ver, las iniciales de los ensayadores, al tiempo que, obviamente, con la llegada de cada vez mayores cantidades de plata desde las Américas, se van a ir introduciendo, como vamos a ver, múltiplos del real. Obviamente, además, se va a modificar o se va a retarifar, digamos, la moneda de oro en términos de moneda de plata. Va a haber muchas correcciones en ese sentido. Pero el estándar de peso y fino de la moneda de plata se va a mantener intacta hasta la reforma de Carlos II en el año 1686. Finalmente, habíamos visto que en su primera regulación monetaria, la Carta de labrar moneda del año 1475, los reyes católicos habían dispuesto no acuñar moneda de vellón, en buena medida por considerar que las últimas monedas de vellón acuñadas por Enrique IV, de vellón muy bajo, que eran las blancas del rombo, habían sido acuñadas en cantidad más que suficiente. Incluso vimos que los reyes católicos van a disponer la devaluación de esta moneda. Sin embargo, para 1497 la moneda menuda se había rarificado, se había consumido, como se solía decir en esa época, y para satisfacer las necesidades del menudeo cotidiano, podríamos decir, la Real Pragmática Medina del Campo dispone una acuñación en principio de 10 cuentos. Son 10 millones de maravedís. Piensen que la palabra cuento, todavía se conserva en el portugués, conto, como forma de decir millón. Acuñados bajo la forma de nuevas blancas, cuyo valor va a ser fijado en medio maravedí. Estas monedas, por cierto, tienen las cifras reales coronadas, la F de Fernando en anverso y la Y de Isabel en reverso, con la titulatura en torno. Y están acuñadas a la talla de 192 piezas por marco de vellón de 7 granos. Esto rinde 1,19 gramos de peso de una pasta que contiene 24,3 milésimas de plata o 2,43% de plata nada más. La distribución de las acuñaciones de estos 10 millones de maravedís, que serían 20 millones de monedas, se va a dar de la siguiente manera. En Burgos, 2 millones. En Granada, la nueva ceca, que va a ser justamente abierta luego de la conquista de esta plaza de la capital nazarí por los reyes católicos en 1492, 1.200.000 maravedís. En Toledo, 2 millones de maravedís. En Cuenca, 1 millón. Y en La Coruña, 800.000. Fíjense que no se citan secas importantísimas como eran Sevilla y Segovia, pero, sin embargo, en emisiones posteriores, porque básicamente esta limitación de 10 millones de maravedís que se cita al principio va a ser luego renovada con nuevas concesiones para acuñar estas monedas. Más tarde otras secas, sobre todo, como les digo, Sevilla y Segovia, van a acuñar también blancas. El sistema monetario va a quedar así integrado como sigue. El doble excelente por 750 maravedís, el ducado por 375, el real por 34, el medio real por 17, obviamente, el cuarto de real 8,5 maravedís y la blanca medio maravedí. Bueno, muerta Isabel en 1504, Fernando inmediatamente va a proclamar a la hija de ambos, Juana, última hija superviviente del matrimonio, como reina de Castilla. Pero al mismo tiempo va a indicar que por ausencia de Juana, que se encontraba en los Países Bajos con su consorte, Felipe el Hermoso, él se va a nombrar, digamos, gobernador y administrador del Reino de Castilla. Al año siguiente va a lograr que las Cortes de Toro declaren la incapacidad mental de su hija Juana para reinar, lo cual implica un primer auténtico golpe palaciego. Vamos a tener varios de este tipo de golpes internos familiares, digamos, en este periodo, en los primeros años del siglo XVI. El otro va a ser, obviamente, el de Carlos I. Sin embargo, un año más tarde va a tener que ceder el poder a su yerno, que no va a durar mucho porque va a morir pocos meses después. En esta época, Fernando manda acuñar en Sevilla reales, fracciones y blancas para Santo Domingo, que vamos a tratarlas más adelante, estas monedas. Por su parte, y aparte de un único real granadino, que tal vez fue un ensayo y que cita Fernando y Juana, las únicas monedas acuñadas por Felipe y Juana como reyes de Castilla, como lo hicieron más tarde Carlos y Juana, son reales y medios reales de plata castellanos producidos en las secas de los Países Bajos. Pero estas monedas, y por qué fueron emitidas, ya lo estudiamos en la clase 21, parte 1. Cuando vimos justamente las acuñaciones de los Países Bajos bajo los Habsburgo. Fernando recobró el poder en Castilla ese mismo año, 1506, a la muerte de su yerno, y lo ejerció como regente hasta su muerte por 10 años, en 1516. El sistema monetario y los tipos introducidos por la Real Pragmática de Medina del Campo en 1497 van a permanecer sin cambios por 78 años, si bien, ya a comienzos del siglo XVI, empiezan a aparecer las marcas de control e iniciales de ensayadores en las monedas.
El siguiente paso va a ser la sustitución de la letra gótica por la letra latina. Y esto estaba en tono con la Edad Moderna. Y esto pasa, obviamente, en las monedas de los tres metales. Las blancas y monedas de plata, con este tipo de letra, se acuñaron mayormente bajo Carlos I y su sucesor, su hijo Felipe II. Al asignarse a Sevilla la acuñación del oro y la plata, que en cantidades cada vez más ingentes empezaba a llegar de América, esta ceca obviamente va a mantener su preponderancia como la más importante y la más activa del Reino de Castilla. Bueno, vamos a empezar a mirar un poco las monedas de la Real Pragmática de Medina del Campo, de 1497. Lamentablemente no tengo ninguna moneda de oro, pero sí podemos mirar un real. Este real, yo no tengo un catálogo tan especializado como para saber concretamente cada emisión, las marcas, etcétera, de emisión, etcétera, pero por lo menos es un real que tiene la letra gótica, con lo cual por lo menos es anterior a 1520, 1525, una cosa así, con lo cual podría ser una acuñación justamente bajo Fernando e Isabel. Y fíjense que en el anverso tienen las armas combinadas, con el cuartelado castellano-leonés por un lado y el escudo bisectado de Aragón-Sicilia, combinado en el primero y cuarto cantón del escudo para las armas de Castilla-León y segundo y tercero para las de Aragón. Y abajo, en la parte baja del escudo, tienen la granada, que es el símbolo justamente del Reino de Granada, conquistado por los Reyes Católicos en 1492, hecho que pone fin justamente a la Reconquista. Así que es una moneda emblemática de la Edad Moderna, porque por fin termina la Reconquista, que es todo el proceso que va a marcar la Edad Media en la península ibérica. Justamente termina con Fernando e Isabel, y ellos mismos también van a ser los que van a enviar la expedición de Colón, que va a descubrir América, que es lo que abre la Edad Moderna a nivel mundial. Y luego tienen la titulatura Fernandus et Elisabeth Dei Gratia, de G, o sea, abreviado, y la titulatura continúa en reverso, ¿no? Rex et Regina. Y fíjense, acá tienen la marca de emisión, en este caso, que es la hojita de perejil. Y como tipología en el reverso, fíjense, este real es de Burgos, de la ceca de Burgos, con la B, tienen las llamadas divisas galantes de Fernando e Isabel. Y estas divisas son el yugo y las flechas, el haz de flechas, que básicamente, para que entiendan esto, son las iniciales del consorte. Es decir, como forma galante, podríamos decir, Isabel adopta el haz de flechas, cuya inicial es F, es decir, es la inicial de su esposo. Y Fernando adopta el yugo, que es la Y, que es la inicial de Isabel. Así que fíjense, y cosa interesante, además se ha interpretado que a veces este yugo aparece con un nudo cortado. Y ese nudo cortado es el nudo gordiano, que es a lo cual hace referencia la famosa divisa de Fernando el Católico, de Fernando II de Aragón, Fernando V de Castilla, que es tanto monta, que ha sido mal interpretada por el nacionalismo castellano, podríamos decir, como tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, pero esto es totalmente falso, básicamente. Esta divisa, en verdad, fue probablemente sugerida por Antonio de Nebrija, el gran humanista castellano. Y es una referencia no a que tanto monta Isabel como Fernando, es decir, tanto mandan como mandan de la misma manera o que tienen el mismo poder, sino que tanto monta quiere decir tanto da, da igual, es decir, da igual cómo se abra el nudo gordiano. Recuerden que el nudo gordiano era un nudo que nadie podía desatar y que cuando llegó Alejandro Magno a esa ciudad, lo cortó de un tajo de la espada. Que me parece justamente una maravillosa divisa para un rey tan maquiavélico, podríamos decir, y tan proactivo, y tan realpolitik, podríamos decir, como era Fernando el Católico, ¿no? Y que básicamente quiere decir, no importa cómo deshagas el nudo, sea desatándolo o cortándolo, da lo mismo. O sea,
el fin justifica los medios, básicamente, que es justamente la máxima de Maquiavelo. Y Fernando el Católico justamente es el príncipe de Maquiavelo. Y ahora vamos a mirar las blancas. Bueno, esta es una blanca también de Burgos. Y fíjense, esta moneda, bueno, ya saben que las blancas, que están acuñadas en vellón de 7 granos, nada más, para que ustedes calculen, cada dinero de fino, el fino puro, se divide, la plata pura se divide en 12 dineros, ¿sí? Cada dinero entonces se divide en 24 granos, con lo cual 7 granos básicamente es 1 dividido 24 dividido 7, por 7 dividido 12, ¿no? Eso les da el contenido en porcentaje de plata. Y bueno, obviamente tienen las iniciales de Fernando e Isabel, con el comienzo de la leyenda del lado de la F, y del otro lado la Y, que es la inicial de Isabel. Fíjense, esta es una blanca de Burgos y fíjense, tiene como el real que veíamos recién la hojita de perejil. Ahora, yo tengo entendido que esta es una marca que estuvo en uso por algún ensayador desconocido entre 1525 y 1535. Me parece un poco tardía en realidad, porque estas monedas tienen un estilo muy medieval todavía. Tienen la letra gótica, tienen cospeles anchos, son bien finitas, o sea, son monedas bien de estilo medieval, por lo cual yo no estoy tan convencido. Yo diría que esto se acerca más, si no a fines o sea, a poco después de la introducción de la pragmática, sí muy al comienzo del siglo XVI. Bueno, acá tienen otra blanca y esta es de la ceca de Cuenca, con la C y la P. La P con una rematada por una O chiquitita arriba. Y esta es obviamente, C es Cuenca y obviamente P con O es Pedro. Bueno, hay dos teorías sobre quién sería el monedero de esta acuñación. Una es que es Pedro de Nájera, pero lo más probable es que sea Pedro de Becerril. Y estos Becerril fueron una auténtica dinastía de monederos, eran originariamente plateros, joyeros de la ciudad de Cuenca, y es una auténtica dinastía de ensayadores en la ceca de Cuenca. De hecho, creo que por lo menos hubo 3 generaciones de Becerril que fueron ensayadores de la ceca de Cuenca, con lo cual su predominio en esta ceca se extiende durante prácticamente todo el siglo XVI, fines del siglo XV y del siglo XVI. Y este Pedro de Becerril, o quien sea, se fecha más o menos entre 1507 y 1515. El hijo de este Pedro que estuvo activo justamente en la época de Carlos I, digamos, es el más conocido. Y luego, bueno, tienen obviamente, como en el otro, la inicial. Pero fíjense que es una moneda temprana, si bien a mí la de Burgos me parece más antigua, pues esta moneda ya tiene un cospel más compacto y grueso. Pero fíjense que todavía tiene la letra gótica, con lo cual es una moneda todavía bastante temprana. Así que fechación 1507 y 1515, entre 1507 y 1515. La otra para mí es anterior. Y finalmente acá tienen una blanquita de Granada, fíjense, con las doble G en anverso, como marca de ceca. Y esta moneda, si bien tiene una marca de emisión, que son estos orbes crucíferos, a cada lado de la inicial de Isabel, todavía está en letra gótica y en verdad es una moneda que estas dobles iniciales para la ceca probablemente marcan una segunda gran emisión de monedas de blancas, que aparecen en varias secas, también las hay de Sevilla, etc. Y en general se las fecha entre 1506 y 1535, es decir, luego de la muerte ya de Isabel, y probablemente también de la muerte de Felipe el Hermoso, y hasta dentro del reinado de Carlos I. Si bien es probable que, en mi opinión, probablemente data de un poco antes de 1535, probablemente 1520, 20 y pico, como muy tardía. Como les digo, por la letra todavía, letra
gótica y estas marcas anónimas todavía de monederos. Y estas marcas anónimas todavía de ensayadores. El cambio más importante que va a introducir Carlos I durante su reinado, que en buena medida va a ser conjuntamente con su madre, declarada incapacitada, va a ser la sustitución del ducado de oro puro por una moneda un poquito más liviana y de oro sobre todo, y esto es lo más importante, un poquito más bajo, que es el escudo o corona, que es la versión castellana del écu o couronne de oro, del écu au soleil, del écu francés, de la moneda de oro estándar real francesa por excelencia. Esto estaba motivado, obviamente, como siempre, en la famosa saca del oro, es decir, en la exportación del oro, sobre todo a Francia, del oro castellano, que era de un estándar mucho más fino, mucho mejor y de mejor peso, a Francia y en menor medida a Portugal. Al igual que el écu francés, que el écu au soleil, el escudo o corona castellano va a tener un estándar de 68 piezas por marco, de oro 22 quilates en lugar de los 23 y 3/4. Esto rinde unos 3,38 gramos de oro 916,66666 periódicos milésimas. El valor de esta nueva moneda va a ser inicialmente fijado en 350 maravedís. Como precedente de esta moneda, tenemos que, junto con las piezas de plata de medio, 1, 3, 6 y 12 reales que se habían acuñado en Barcelona hacia 1535 para la expedición a Túnez, que va a tener lugar, si mal no recuerdo, en 1536-37, se habían acuñado también escudos y medios escudos, denominación que no va a ser común en la Edad Moderna temprana, para la expedición contra Túnez. Estas dos monedas últimas en oro son conocidas como los escudos imperiales y medios escudos imperiales. Pero al ser una nueva especie, el escudo, que cuando es adoptado justamente en las secas del Reino de Castilla como moneda normal, a partir de 1537, no viene a nombre de los reyes católicos, como venían todas las demás monedas circulantes del Reino de Castilla, sino que, como les digo, al ser una nueva especie, viene a nombre de Carlos y de su madre Juana. Por cierto, la titulatura que traen estas monedas es bastante notable, ya que los monarcas aparecen por primera vez citados no como reyes de Castilla, sino como reyes de España unida. Anverso, Johanna et Carolus, reverso, Hispaniarum reges Siciliae. En anverso aparece la heráldica actualizada de Carlos y en reverso una cruz dentro de un cuadrilobo. La introducción del escudo en reemplazo del ducado puso por fin terminación a la famosa saca o exportación de oro de castellano. A pesar de todo, los ducados y sus dobles, debido al prestigio internacional, continuaron acuñándose hasta 1543, que fue el año en que justamente Carlos, el rey, ordenó la destrucción de sus troqueles. Sin embargo, van a continuar circulando muchísimos años y van a continuar imitándose incluso al nombre de los reyes católicos, por ejemplo, en los Países Bajos rebeldes, como ya vimos en la clase 21 parte 2, y también van a volver a acuñarse bajo Felipe III y Felipe IV, como el famoso Trentí catalán, en la seca de Barcelona, ya bajo este periodo del siglo XVII, las Austrias menores. Además del real y sus fracciones de medio y un cuarto, que también comienzan a agregar marcas de emisión o iniciales del ensayador y van cambiando gradualmente su letra gótica por latina hacia 1520 y 1530, también por esta época se van introduciendo múltiplos de 2, 4 reales, apodado tostón, y luego de 1550 de 8 reales, moneda conocida como también real de A8 o peso o piastra, que se va a convertir, gracias a las ingentes cantidades que se van a acuñar con la plata llegada de América, o incluso, como vamos a ver en la última parte de esta clase, también en las propias secas americanas, se va a convertir, como les digo, en la moneda de cambio internacional por excelencia en la Edad Moderna, en detrimento del oro, que, como habrán visto, había dominado la Baja Edad Media, el periodo bajo medieval. Aunque la Real Pragmática de Medina del Campo planeaba la introducción de vellones mayores en la misma pasta que las blancas, es decir, 7 granos de plata, estos recién se van a crear hacia el año 1520, en valores de 4 y 2 maravedís, a razón de 24 y 48 piezas por marco castellano, respectivamente, que esto rinde 9,58 y 4,79 gramos de peso en términos modernos, respectivamente.
aunque acuñados hasta 1566, salvo algún experimento a nombre de los Reyes Católicos, tiene una tipología diferente a la ordenada en la pragmática, que preveía que se colocaran las iniciales de los reyes en la moneda de vellón. Porque en lugar de las iniciales van a llevar el castillo en anverso y el león en reverso. Entre los experimentos fallidos que podemos mencionar se cuentan dos: monedas de vellón más rico a nombre de Juana y Carlos, acuñadas en 1525-28, y más tarde monedas de cobre a nombre de los Reyes Católicos, pero sin contenido alguno de plata y por ende sin inicial de ensayador. Estas monedas se acuñaron entre 1528 y 1532, que creo que esto lo determinó Beltrán Villagrasa. Luego de lo cual se va a volver a las acuñaciones con liga de 7 granos de plata, reducidos en el año 1552 a solo 5,5 granos, es decir, 1,9% de plata contiene este vellón. La moneda castellana se va a mantener sin mayores cambios los primeros 10 años del reinado de Felipe II, hasta las llamadas pragmáticas de nueva estampa, que van a ser introducidas el 23 de noviembre y el 14 de diciembre del año 1566, y que disponen, a partir de aquí, la inclusión del nombre del rey reinante en todas las monedas de Castilla y sus posesiones en América. La pragmática del 23 de noviembre rige la moneda de oro y plata, y la pragmática del 14 de diciembre rige mayormente la moneda de vellón. Así, en oro, acuñado hasta acá, a nombre de Juana y de Carlos, y la plata y vellón, acuñado hasta acá, a nombre de los Reyes Católicos, pasan a acuñarse con la titulatura y heráldica actualizada de Felipe II. El escudo de oro va a ser retarifado al alza por primera vez de 350 a 400 maravedís. Esto no tiene un sentido de devaluación de la moneda de cuenta, sino que tiene un sentido de reajuste del cada vez mayor valor del oro con respecto a la plata. Y esto se va a producir varias veces a lo largo del resto de la temprana edad moderna, porque el oro va a ir subiendo de valor respecto de la plata. Además se van a introducir algunos múltiplos. Primero el doblón o pistola, luego la doble pistola, que es la pieza de 4 escudos o media onza de oro. En plata se va a adoptar como tipo de reverso la cruz cantonada de castillos y leones dentro de un octólogo, para el real y los múltiplos, mientras que el medio real lleva la cruz cantonada de castillos y leones en anverso y el monograma real en reverso. Se crean además nuevas monedas, pero en vellón rico. Este vellón contiene 2 dineros 14 granos, es decir, unas 215,277 milésimas. Estas monedas son el cuartillo, por valor de 8,5 maravedís, 80 piezas por marco, y también, mucho menos comunes, cuartos de 4 maravedís y ochavos de 2. Pero, dado que todas estas monedas van a ser tremendamente falsificadas, en 1572 se va a suspender las acuñaciones en vellón rico, sin volver a acuñar vellón, que ya va a ser acuñado ya como vellón bajo, hasta el año 1580. Ese año, 1580, se van a reintroducir los cuartos y ochavos de 4 y 2 maravedís en vellón de 4 granos, con los tipos usuales: castillo en anverso y león en reverso, pero ahora ya a nombre de Felipe II. Cosa notable, estas monedas vienen en latín en las secas de Cuenca, Granada, Segovia y Toledo, pero por primera vez en la moneda española vienen en castellano en las secas de Burgos, Coruña y Valladolid. El único antecedente que yo conozco de una moneda que trae una inscripción en castellano es un bronce del Reino de Nápoles bajo Fernando el Católico, que trae nada menos que su famosa divisa, tanto monta, que es la primera frase que aparece en castellano en las monedas. Bueno, estas monedas ya son las primeras monedas españolas en español. Ya las vamos a comentar cuando miremos en vivo algún ejemplar. Finalmente se acuñan también por la pragmática de nueva estampa del 14 del 12 de 1566, como les dije, trata del vellón, blancas de vellón bajo a 220 piezas ahora por marco de vellón de 4 granos de plata, igual que los cuartos y ochavos. Pero tienen una nueva tipología. En anverso aparece el monograma del rey y en reverso el castillo. También en 1566 se van a reintroducir varios impuestos. De hecho, cada vez más este monarca, Felipe II, monarca muy autoritario, por cierto, va a cargar cada vez de mayores impuestos a su población. Y entonces se va a reintroducir el famoso impuesto de monedaje, que no se cobraba en Castilla desde 1571. Se va a elevar también, además, la tasa de acuñación que se cobraba a los particulares por amonedar su metal: 125 maravedís por marco de oro acuñado, 34 por marco de plata, es decir, un real, y 25 maravedís por marco de vellón. Pero además se le va a agregar un impuesto adicional a la acuñación,
Por lo cual, el costo total de acuñar oro va a pasar a ser 1,93%, plata 3,67% y vellón, que es el que obviamente deja mayor ganancia al Estado, 56,25%. Sin embargo, ya desde esta época se estudia la introducción de la moderna maquinaria de laminación y acuñación desarrollada justamente en la ceca de Hall, en Tirol, e importada desde ese lugar a Castilla. La idea original era ubicarla en Madrid. Sin embargo, el río Manzanares no tiene la potencia necesaria. Finalmente, se va a decidir la construcción de una ceca completamente nueva en Segovia, donde el río Eresma, que es mucho más caudaloso, va a poder proporcionar la fuerza hidráulica necesaria para mover este famoso ingenio. De esta manera, en 1586, se va a inaugurar finalmente el Real Ingenio de Segovia, que queda bajo la dependencia de la Corte Real, casi directa, a través de la Junta de Obras y Bosques. Las primeras monedas de oro y plata salen del ingenio en marzo de ese año. Ahora bien, detrás de la instalación de esta ceca mecanizada ya subyace la idea del fraude, en buena medida planeado por asesores del rey Felipe II y por el maestro monedero, digamos, del nuevo ingenio. Y básicamente la idea es que esta moneda infalsificable va a poder acuñarse con un estándar más bajo, digamos, y va a tener que correr igual porque no puede ser falsificada por la calidad técnica que tiene esta moneda. Con lo cual, la idea inicial ya es empezar a hacer ciertas manipulaciones fraudulentas con la moneda emitida, con la moneda mecanizada, digamos, emitida por el ingenio de Segovia. De esta manera, las primeras monedas de plata están acuñadas con una liga de plata ligeramente menor, que implica una devaluación encubierta. Esto es 11 dineros 2 granos en lugar de 11 dineros 4 granos. Esto rinde 922,611 milésimas en lugar de las 930,555 milésimas que era la legal. Con lo cual, el desprestigio va a sobrevolar a todas las primeras acuñaciones en plata del Real Ingenio de Segovia, que de hecho, aunque ya a partir del año siguiente, en 1587, se va a corregir esta deficiencia en la graduación del fino de las monedas de plata, sin embargo, el desprestigio va a acompañar a las primeras monedas mecanizadas del Real Ingenio y las monedas, justamente durante muchos años, las monedas de plata acuñadas en este ingenio mecánico van a correr a descuento con respecto a las monedas acuñadas a martillo. Digamos que, por cierto, la ceca vieja de Segovia, que seguía acuñando las monedas a martillo, va a continuar funcionando en paralelo durante bastante tiempo. En 1588, la llamada pragmática de San Lorenzo va a disponer la inclusión de la fecha de acuñación en todas las monedas de oro y plata. Esta fecha ya venía apareciendo justamente en las monedas de oro y plata acuñadas en el Real Ingenio. Pero la idea más ambiciosa del rey era obviamente la producción en el Real Ingenio de monedas entre comillas, de vellón, que al ser infalsificables por estar acuñadas con esta técnica moderna, podían directamente no contener nada de plata. Esto era una medida, digamos, desesperada de la corona, que estaba en una situación financiera acuciante. De hecho, ya se había visto defoltear su deuda, los famosos juros, que eran los títulos de deuda firmados por el rey, ya 2 veces. En 1557, poco luego del ascenso al trono de Felipe II, y en 1575. Bueno, la quiebra se va a producir por tercera vez en 1596 y el 31 de diciembre de ese año, Felipe II va a autorizar una nueva emisión de moneda de vellón que no se producía desde el año 1591, se había dejado de acuñar, ante las quejas justamente de las Cortes, que decían que prácticamente toda la moneda circulante en el Reino de Castilla era moneda de vellón. Y esta nueva emisión de moneda de vellón que se la ordena sin contenido alguno de plata. Ante las quejas de la Corte, en febrero, el rey va a autorizar la adición simbólica de 1 grano de plata, es decir, 0,347%, es decir, aproximadamente 1/3 de punto porcentual. Esto es nada. Básicamente, es una adición simbólica de plata para que la moneda sea llamada vellón, digamos, pero en la práctica, digamos, es moneda prácticamente de cobre. Son trazas de plata. O sea, no es un 3,47%, es un 0,347%.
Con esta pasta se acuñan cuartos, ochavos y maravedís a razón de 35, 63 y 126 piezas por marco. Estas monedas son las últimas del reinado y las primeras monedas de vellón en llevar fecha de acuñación. Entre ese año, 1597 y 1602, se va a emitir moneda de vellón de 1 grano por valor de 750.000 ducados, con una ganancia total para la corona de un 50%, unos 350.000 ducados. Felipe va a morir al año siguiente, el 13 de septiembre de 1598, y el saldo de su reinado va a ser bastante negativo. Felipe va a haber conducido una guerra, prácticamente una guerra de religión, una auténtica cruzada, en regiones tan dispares como Flandes y los Países Bajos, contra los protestantes, calvinistas, etc., como contra el Imperio Otomano musulmán. Bueno, y como les digo, va a cargar de impuestos a la población de una manera en que básicamente España, que en la época de Felipe II alcanza prácticamente su apogeo, que va a controlar un imperio gigantesco y que va a controlar los mayores recursos mineros del planeta, tanto oro como plata, básicamente va a ser un reino en el cual la gente cada vez es más pobre y, a pesar del manejo de estos recursos gigantescos, arregla sus cuentas prácticamente con moneditas de vellón bajo. Bueno, vamos a mirar ahora monedas de la época de Carlos I y de su hijo Felipe II. Y fíjense, acá pueden comparar el estilo de estos dos reales, el que les mostré antes, con la letra gótica. Fíjense ahí, miren la palabra Regina, etc. Y este otro real, fíjense, miren cómo está escrito Fernando, etc., que tiene ya la letra, ahí tienen la misma palabra para comparar, Regina, que tiene ya la letra latina. Bueno, esto es un avance dentro de la modernidad. Básicamente hay un gusto por lo clásico. Entonces esta moneda tiene letra de tipo romana, que es la que usamos ahora como mayúscula, básicamente, ¿no? Letra moderna ya, que es básicamente una reedición de la letra clásica antigua. Pero básicamente la moneda es igual. Este no tiene marca de seca, pero se lo atribuye a Sevilla. Bueno, acá tienen las monedas de vellón de múltiples de la blanca, que fueron introducidas, como les digo, muy posteriormente a la blanca. De hecho, fueron introducidas a partir del año 1520 más o menos. Fíjense, esta es la pieza de un cuarto, es decir, de 4 maravedís, conocida como cuarto, acuñada en la Seca de Cuenca. Y esta moneda lleva la marca de la Seca de Cuenca, obviamente. Fíjense el castillo de 3 torres, con la torre de homenaje más alta en el centro, dentro de un polilobo ornamentado con esas especies de crucecitas o hojas, hojitas cruciformes. Y en el reverso, obviamente, el león en un esquema similar, en un polilobo similar, y tiene un cáliz con una estrella, león coronado, y tiene un cáliz con una estrella, que es la marca del ensayador Pedro Román de la Seca de Cuenca, ensayador que estuvo activo entre 1558 y 1566, por lo cual estamos ante una moneda acuñada no ni siquiera ya bajo Carlos I, sino bajo su hijo Felipe II, a comienzos del reinado de Felipe II, hasta 1566 la Real Pragmática. Y fíjense que, sin embargo, todavía estas monedas están a nombre de los reyes católicos, Fernandus et Isa, etc. Acá tenemos la compañera, que es el ochavo o pieza de 2 maravedís de la misma seca y de la misma emisión. Mismo ensayador, fíjense, ahí está, ahí tienen el cáliz con la estrella arriba, justo entre las patas del león. Acá se lee bastante bien, Rex et Regina. Bueno, básicamente es lo mismo, nada más que más liviana, obviamente, porque acá tienen otro ochavo, en este caso es un ochavo de la Seca de Toledo, y la M es la famosa marca del ensayador Baltasar Manzanares, activo entre 1543 y 1555. Así que esta sí es una moneda del reinado de Carlos, con TM, Toledo y Manzanares, la granada abajo del
del castillo. Esto me olvidé de hacerlo notar en las monedas anteriores, pero casi siempre. Y en el reverso, obviamente, el león, con Rex et Regina Castelle Legionis. Como ya dijimos, a partir de la pragmática de las pragmáticas de nueva estampa de 1566, va a empezar a aparecer el nombre del rey reinante en la moneda. En este caso, obviamente, el primero de ellos, Felipe II. Y este es un ochavo de 2 maravedís de la ceca de Cuenca también. Y fíjense, tiene la C y tiene la XO. Podríamos decir que es la inicial de Cristóbal Becerril. Justamente otro miembro de esta auténtica dinastía que les mencionaba de ensayadores de la ceca de Cuenca. Este estuvo activo entre 1580 y 1585. Recuerden que entre 1572 y 1580 no se acuñó moneda de vellón de ningún tipo. Y entonces estas monedas empezaron a acuñarse justamente en 1580 y se acuñaron hasta 1591. Pero en este caso hasta 1585, porque es lo que indica la marca de este ensayador. Y en el reverso, obviamente, el león, en este caso el león con la granada. Pero fíjense que esta moneda además está en latín, dice Philippus Secundus Rex Hispaniarum, rey de las Españas. O sea, fíjense que ahora ya no habla de Castilla y León, sino directamente de España, de las Españas, Hispaniarum. Acá tienen otro de la ceca de Toledo. Esta moneda estuve años sin entender lo que era. Esta fue probablemente una de las primeras monedas antiguas, entre comillas, que yo tuve. Que, miren, no me acuerdo de dónde salió, si de mi tía Raquel, que había nacido en 1896, mi tía abuela Raquel, que había nacido en 1896 y murió en 1981 legándome su colección de monedas, o incluso me la regaló mi abuelo, o la verdad que no me acuerdo. Esta moneda la tengo recuerdos de que tenía 10 años, así, 11 años, 9, 10 años, hace una cosa así, tenía esta moneda y no sabía lo que era, hasta que por fin, en cierto momento, pude identificarla como un ochavo de 2 maravedís de la ceca de Toledo, del ensayador Alejo Montoya, 1580-1591. Bueno, pero está horrible, obviamente, pero bueno, la ceca, la marca de emisión, se ve. Tiene una T y luego una M en un círculo que no se llega a ver en esta. Y fíjense acá tienen, fíjense qué moneda súper interesante, que es el ochavo de Burgos, con la B, obviamente, de la ceca de Burgos. Pero ¿qué tiene de especial esta moneda? Bueno, tiene de especial que esta moneda está en castellano. Fíjense, empieza Don Felipe, ven ahí el don, y del reverso dice rey, con i latina, rey de Hispania. O sea, es una moneda que está en el castellano de la época, pero está en castellano. Y es la primera moneda en castellano acuñada en España. ¿Sí? La tipología es igual a las demás secas, pero en castellano. Fíjense, como les decía, hay solo un antecedente, una moneda que trae una inscripción en castellano, que es la inscripción Tanto Monta, en una moneda del reino de bronce, del reino de Nápoles, obviamente de Fernando el Católico. Y luego, después, lo que sí quería decirles es que justamente es en esta época en que empiezan a aparecer inscripciones en los idiomas vernáculos, es decir, en los idiomas hablados, en lugar de latín, en varios lugares, sobre todo en Francia, justamente en esta misma época, bajo Enrique III, y en España bajo Felipe II, justamente en la misma época. Y esto tiene que ver con la Edad Moderna, justamente. Esto es un rasgo de la Edad Moderna, el abandono del latín, que en la Edad Media era como la única lengua que se podía escribir, prácticamente, y el uso del castellano, de la lengua hablada, como lengua oficial en los documentos del Estado, como es justamente la moneda.